que nos están viendo en sus hogares. Si no la captó, aquí va una vez más. Primera carta a los Corintios, verso 27 al 34 del capítulo 11. Dice esta porción de la siguiente manera: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, comed en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Padre, gracias queremos darte por la reunión en la congregación local, la reunión de los santos. Sí, tu palabra dice que somos santos, que debemos ser santos, porque tú eres santo. Amén. Le servimos a un Dios santo. Gracias, Padre, por esta reunión. Gracias por el tiempo de los cánticos. Gracias por el tiempo también de la enseñanza previo a este servicio. Muchas gracias, Padre. Gracias por cada maestra que se esfuerza, que estudia, que escudriña, que medita y que es hacedora de tu palabra. Gracias, Padre, por el ejemplo que se transmite también a los estudiantes. Gracias por cada padre aquí presente, ocupado en aprender para poder enseñar a su familia. Gracias por cada matrimonio aquí presente, preocupado por aprender lo que tú nos tienes que enseñar para ser esa gente obediente que tú quieres que seamos, Señor. Gracias por la dirección de tu Santo Espíritu. Y ahora, Padre, eso seguimos pidiendo, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos y que lo que aquí digamos sea para bendición de nuestra mente, nuestra alma y más aún el espíritu, mente, cuerpo y espíritu. Bendice esta palabra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dicen amén, amada iglesia? Amén. Pues bien, pueden tomar asiento. Quiero invitarles aquí a meditar en esta porción de la Escritura por algunos minutos. Estoy calculando que quizás puedo hacer la entrega en 30 minutos. Voy a tratar. Y luego de esto serviremos también la Santa Cena. Quiero darle como introducción, dejarles saber para aquellos que están con nosotros los martes, que hemos comenzado esa linda serie que ya hemos avanzado bastante, una serie que lleva por título Resolución de conflictos en la iglesia, aplicando los principios espirituales. Amada iglesia, y quiero que tengamos esto presente. Cada vez que usted llega a la iglesia, que se dan los estudios bíblicos, que se estudia la palabra de Dios, que se enseña la palabra de Dios, no descartemos, amada iglesia, que tiene ese objetivo para ayudarnos a recibir los principios espirituales y que eventualmente hemos de usar y hemos de aplicar, porque esa es siempre la palabra. La palabra de Dios es para que la apliquemos a nuestras vidas. Nos va a ayudar siempre a resolver situaciones. De hecho, nos va a ayudar a ser mejores esposos, esposas, mejores miembros de la familia. Todo eso contribuye la palabra de Dios. Y aquí, en esto que hemos estado hablando, para aquellos que han estado presentes en sus estudios y para aquellos que han llegado en el día de hoy, quiero decirle, para algunos será de paso, para otros probablemente puede ser nuevo, quizás hay gente nueva que nos está escuchando a través de la transmisión. Pues los destinatarios, a las personas que se les escribe esta carta, tenían una serie de problemas. Nosotros tenemos problemas.
¿Cuántos aquí pueden admitir que tienen problemas? Tenemos problemas, sí, pero qué bueno por el Señor que Él contribuye, nos ayuda, nos da consejos. Tiene instrumentos también que usa para darnos consejos, amada iglesia, y poder resolver esos problemas. Pues aquí en esta iglesia, que tenía una serie de problemas, entre ellos divisiones, había inmoralidad sexual, había litigio entre los hermanos, iban a los tribunales de los inconversos, tratando de resolver sus problemas, pero también se daba el mal uso y abuso de los dones espirituales. Acuérdense que pero esos dones espirituales son ¿para qué? Para edificar la iglesia. Esos dones no es para que sean mal usados o sean abusados, es para edificar la iglesia. Y también otro de los problemas que tenía la iglesia, y que ese es el que nos vamos a concentrar en el día de hoy, había un desorden en el tiempo de la cena del Señor. Y esa es la parte, repito, que pretendo concentrarme en el día de hoy, hablar de este punto que tiene que ver con ese desorden que se estaba dando en la iglesia en aquel tiempo. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Aplica para nosotros. ¿Qué el Señor nos quiere decir a la iglesia de hoy? Y a este mensaje le he llamado fiesta de amor corrompida. Una fiesta de amor es maravillosa, ¿no? Pero ya cuando le añade eso de que es corrompida, pues vemos que algo no está marchando bien en esa fiesta. Qué bonito que se dé la fiesta de amor, pero qué triste que sea una fiesta corrompida. ¿No le parece? Sí, es como usted si va a tomar un alimento, qué bueno que esté el alimento, pero si está ya dañado, no sirve, no lo va a hacer bien, mejor no lo tomemos. Pues bien, el apóstol Pablo aquí, su propósito en estos versos era precisamente instruir a la iglesia en Corinto cómo debe llevarse a cabo la cena del Señor. Y en esa época era madurar en todas estas diferentes áreas que enfrentaban problemas. Amada iglesia, ¿cuántos aquí podemos admitir que tenemos áreas en nuestra vida que necesitamos corregir, que necesitamos madurar, que necesitamos crecer? Lo podemos admitir porque eso es una de las cosas que nos va a ayudar. Admitiendo primero es que vamos a poder progresar. Si no admitimos, no va a haber solución. Si no admitimos que estamos mal, ¿cómo se nos va a ayudar? Si creemos que todo lo estamos haciendo bien, pues ¿qué ayuda necesitamos? Es más, hasta llegamos a rechazar aquella ayuda que urgentemente necesitamos. Ahora quiero hablarle un poquito sobre el contexto histórico y también el contexto cultural. En aquella época, ¿verdad? ¿Qué pasaba? La iglesia de Corinto se reunía en lo que se conocía como banquetes de amor. Por eso le digo, ¿verdad? La fiesta de amor. Era conocido como unos banquetes de amor. ¿Y qué hacían en estos banquetes de amor, amada iglesia? Allí compartían la comida en común, a la cual llamaban ágape. Es una palabra que nosotros conocemos cuando hablamos del amor ágape. Hablamos de ese amor de Dios, de ese amor incondicional, de ese amor que se preocupan los unos por los otros, ¿no? Donde hay misericordia, donde hay compasión. Pues la comida solía prepararse en la casa o en algún lugar de reunión. Y había una serie de pasos que se seguían en la iglesia. Por ejemplo, los invitados tenían que lavarse las manos. Se parece al día de hoy, ¿verdad? Antes de comer, que se nos dice, lavémonos las manos. Y hoy en día, con esta situación de los contagios, también lo hacemos. Pues en aquel entonces, esos eran los pasos que se daban. Se lavaban las manos, pero también oraban. ¿Y sabe qué más hacían? Leían las escrituras. Entonces vea la diferencia de veces cómo nosotros procedemos en este tiempo. ¿Por qué? Porque le estoy hablando de aquel contexto histórico y cultural de aquella época. También se acostumbraba a recoger una ofrenda después de la comida para ayudar a las viudas y a los huérfanos. Por eso entonces quizás eso explica que el primer domingo de cada mes en esta iglesia local, ¿qué hacemos también? Recogemos una ofrenda de beneficencia, que a propósito en el día de hoy
Si usted ha traído una ofrenda de beneficencia, al final también la puede dejar acá al frente para entonces comenzar con ese tiempo de ofrenda que por la cuestión de la pandemia se había dejado de hacer. Pero si usted tiene a bien, recuerde que esto también es voluntario. Aquí no somos una iglesia que estamos forzando a nadie a ofrendar. Aquí lo que hacemos es enseñamos lo que dice la Biblia y usted comienza a aplicar lo que usted aprende en la Biblia porque usted le cree a Dios. Amén. Pero no tengo necesidad por qué estar forzando a nadie diciéndole que tiene que esto, que tienes que hacerlo. Bueno, lo tienes que hacer, pero primero créelo. Primero créele a Dios, cree lo que dice la palabra y después hazlo porque el Señor te ha convencido por el Espíritu Santo y su palabra, no porque alguien te está obligando. Amén. Y ese siempre es mi objetivo. Ahora, lamentablemente esta fiesta de amor sufrió corrupción, por eso lo de fiesta de amor corrompida. Esta fiesta de amor, algo tan maravilloso, tan bonito, que podía y debía poner el nombre de Dios en alto, lamentablemente esta fiesta sufrió corrupción, amada iglesia. Los miembros que tenían recursos abundantes, o lo que llamarían en Ecuador los pelucones, o lo que llamamos aquí, ¿verdad?, la gente rica. Pelucones, ¿verdad?, son los ricos, mira, San, ¿verdad que sí? Eso es un poquito de cultura en Ecuador, porque pelucones en el Caribe es otra cosa, ya que tienen mucho pelo. Pero vean lo interesante de las culturas, todo lo que podemos aprender. En aquella cultura había gente rica, pero también había gente pobre y gente muy pobre. Y esta fiesta de amor entonces sufrió corrupción por eso, porque los miembros que tenían abundantes recursos se adelantaban a comer, no tomando en cuenta a los miembros de escasos recursos. Y ya eso comenzaba un problema en la iglesia, era parte del problema que sufría la iglesia. Los ricos no solamente se adelantaban en sus comidas, ¿saben también qué hacían? Se emborrachaban. Comenzaban a ingerir el vino, tomaban en exceso y comenzaban también a emborracharse. Así que la cena del Señor entonces se convirtió en una reunión social donde lo que llegó a pasar era que se exponían, ¿verdad?, las clases sociales. Está la clase rica, está la clase pobre, y eso fue lo que resultó. Allí los ricos estaban compartiendo, bueno, ni esperaban a que llegaran los pobres, ellos ya se servían, se adelantaban e ignoraban a los pobres. La fiesta de amor entonces resultó ser un lugar que promovía glotonería. Y sabemos que esto es pecado, ¿verdad? Por eso es que debemos medir qué es lo que comemos, no comer en exceso. Todo lo que se hace en exceso entonces cae dentro de ese pecado de glotonería. O sea, amada iglesia, aquí local, dejándole saber a aquella iglesia local, entonces, ¿qué estaban haciendo? Iban a celebrar la fiesta de amor ágape, pero mire cómo se contradecía esto. La fiesta entonces, lo que pasó fue que ignoró el verdadero significado de la Santa Cena. No perdamos de vista el verdadero significado, amada iglesia, de la Santa Cena. El resultado fue que comían de manera indigna y en el proceso seguían causando divisiones. Porque, amada iglesia, eso es lo que ocurre también cuando nosotros no nos conducimos de manera digna, contribuimos a la división. Por eso el Señor nos pide que nos conduzcamos de manera digna. ¿Sí? ¿Lo ha leído en la palabra del Señor? Que vivamos vidas dignas, que honremos al Señor. Pero ellos se estaban corrompiendo, había una corrupción allí. Esa fiesta de amor llegó a corromperse. Y dice aquí en 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ya Pablo les había comunicado que había recibido la ordenanza del Señor. Note allí los versos 23
en adelante, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo hicieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Después que Él explicó todo eso, ahora viene a decirle: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Porque es que cuando en la iglesia están ocurriendo cosas que no deben ocurrir, pues deben ser confrontadas, deben ser corregidas. El Espíritu nos convence, aquel que viene a aconsejarnos. Dios lo usa precisamente para darnos la guía que necesitamos, para corregir lo que necesitamos corregir. Pero si nosotros rechazamos al consejero, al mensajero de Dios, si nosotros rechazamos el mensaje de Dios, entonces no vamos a corregir. ¿Y qué clase de iglesia entonces seremos? Y como se quería una iglesia que fuera eficaz, una iglesia que diera testimonio a la comunidad, pues todos esos problemas que había en la iglesia había que procurar resolverlos, había que procurar corregirlos, porque si íbamos a desempeñar el ministerio de reconciliación, pues mira, hay que estar a cuentas con Dios, porque ¿cómo vamos a decirle a la gente: reconcíliate con Dios, pero yo vivo en pecado? Imposible, ¿no? Entonces Pablo les explicó todo esto, que no debía tratarse con liviandad. Cada vez que usted y yo, incluso aquí en la iglesia local o cualquier iglesia local, que se tome la Santa Cena, no se debe tomar liviano. No hay que tomarlo con liviandad. ¿Y qué es tomarlo de manera indigna? Porque le dice: cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, y esa palabra es clave aquí, amada iglesia, indignamente, tratándolo como una comida común. Eso fue lo que ellos llegaron a hacer. Ya no se le daba el significado que tenían, sino que lo trataron como algo común, como una fiesta entre ellos. Y aquí pues el Señor está ausente, y por eso la fiesta de amor llegó a corromperse, llegó a ser la fiesta de amor corrompida. Ahora, comer de manera indigna, aquí también se refiere que eran conscientes de la situación social que estaba dividiendo a la iglesia. O sea, a una iglesia que ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Porque la iglesia, independientemente de qué estatus social uno tenga, la iglesia nos amamos unos a otros. Eres rico, tienes más finanzas que yo, te amo, y viceversa, tú me amas. Porque seas pobre, no te voy a rechazar, porque tengas otra condición económica, eso no quiere decir que te voy a echar a un lado. Bueno, pues esto era lo que pasaba con ellos, e hicieron de esta comida algo común. Lo estaban tomando, la estaban tomando de manera indigna. O sea, otra palabra que se define esto de manera indigna: de manera irreverente o de manera irrespetuosa. Y en todo lo que hacemos debemos respetar a Dios, debemos honrar a Dios, debemos darle la gloria a Dios. Y bueno, pues específicamente no estaban dando la gloria a Dios porque lo estaban haciendo de esa manera, como ya les he dicho. Entonces, el tomar la cena del Señor indignamente les convertía en personas culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está tratando de evitar, que comieran así o que siguieran comiendo o tomando la cena del Señor de esa manera indigna. Y por eso le está dando estos lindos consejos para que procure corregir aquellos que estaban haciendo mal como iglesia. De lo contrario, serían encontrados culpables. Esto lo define también como siendo el crimen en contra del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Note que cuando habla de tomarlo de manera indigna, también se refiere a eso. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, amada iglesia.
que entonces está cometiendo un crimen en contra del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces esto nos debe indicar como iglesia la seriedad de la cena del Señor, lo solemne que debe ser esto, el hecho de no tomarse a la ligera. A veces tenemos cosas pendientes, no hemos resuelto y tomamos la cena del Señor, estamos errando. Y ya el apóstol Pablo nos va a dar más información. Y esto, por lo tanto, estaba causando divisiones, no solo en las áreas de la enseñanza, como se ve en los primeros capítulos de la carta, sino ahora también en esta área que tiene que ver con la Santa Cena, la Cena del Señor. Y esto nos haría culpables de crimen contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Y estos detalles pues nos ayudan a entender mejor de cómo proceder al tomar la Santa Cena, amada iglesia. Y pasa entonces por aquí en los versos, ahora 28 al 30, y él les dice que se prueben cada uno. Lo mismo podemos decir, ¿verdad? Nosotros antes de tomar la cena del Señor debemos probarnos, debemos examinarnos a nosotros mismos. Esto no debemos tomarlo a la ligera. Somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Cristo entregó su vida por nosotros, su cuerpo fue castigado por nosotros, Él derramó su sangre y esa sangre es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así que esto no debe tomarse a la ligera. Note ahora lo que dice los versos 28 al 30. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahora Pablo le da el consejo: pruébese a sí mismo. Por eso les decía, si no queremos reconocer, ¿no?, que cuando Isaías estuvo frente a la presencia del Señor, viendo esa manifestación del Señor, él se examinó a sí mismo. Él se examinó a sí mismo. Él reconoció que tenía labios inmundos. Y por eso es importante uno examinarse, probarse a uno mismo, reconocer. Porque si permitimos que el orgullo siga dominando en nuestras vidas, lamentablemente no va a pasar mucho positivo en cuanto a una vida espiritual saludable. Pablo entonces le dice a la iglesia: pruébese a sí mismo. ¿Y qué significa esto de probarse a sí mismo y comer del pan y beber de la copa? Pruébese a sí mismo, someter a prueba y esperar ser aprobados por el Señor. Bueno, o el Señor confronta a uno. Detente. Tiene que corregir esto. Estás todavía con un hermano que tiene litigio, no te has reconciliado con él, reconcíliate con él. Sí, porque debemos estar a cuentas con el Señor. Y lo que están haciendo es como que Pablo les dice, es como algo así, ¿verdad? Yo les voy a decir en mis propias palabras lo que he entendido que Pablo le comunica. Pruébense a sí mismo. Pregúntese: ¿está correcto lo que estamos haciendo durante la cena del Señor? ¿Está correcto esto que estamos haciendo? Y tengan en mente lo que ya les he dicho de lo que hacía. ¿Sabían que se estaban comportando indignamente? Y mire, porque eso todavía es peor aún. Usted sabe que lo está haciendo mal, pero lo sigue haciendo mal. Y mire, si el Señor ya nos ha dicho cuántas veces nos dice que eso está mal, que no está bien, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Y por qué seguimos queriendo entrar a la presencia del Señor como que si todo estuviera bien? Y el Señor nos sigue diciendo: no está bien, tienen que corregirlo. Y eso es lo que Pablo hace entonces. Él es el consejero, él es el que les deja saber, porque allí en la congregación había gente que observaba también y que sabían que eso no estaba bien. Entonces comunicaban al apóstol Pablo de las cosas que no estaban bien. Y Pablo les ha aclarado esos puntos relacionados a su comportamiento
en este contexto. Por ejemplo, si usted va al verso 17 en adelante, note lo que dice. Pero el anunciarnos esto que sigue no os alaba, o sea que no les podía aplaudir. Es que si estamos haciendo las cosas mal, no podemos esperar que se nos aplaudan. Pues eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Al anunciarnos esto, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Cuando nos congregamos, debemos congregarnos para lo mejor. Pero ellos no lo estaban haciendo, amada iglesia. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ahí están, divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea que la fiesta, el banquete, que probablemente había comenzado bien, pero a medida que se desarrollaba, llegó un momento que llegó a corromperse. Y entonces, esto no es la cena del Señor, porque cuando algo es corrupto, nada tiene que ver con el Señor, porque el Señor es puro, el Señor es santo, el Señor quiere que hagamos las cosas en orden, el Señor quiere que corrijamos lo que hay que corregir en nuestras vidas. Y nadie te tiene que estar obligando a que lo corrija. Tú debes ser, tú y yo debemos ser convencidos por el Espíritu Santo, por la palabra. Si la palabra nos dice que no está bien, pues la palabra de Dios es la que debe mandar. Es el Señor que debe dirigir nuestra vida, es el Espíritu Santo que procura convencernos. Pero si nosotros no queremos humillarnos, si nosotros queremos seguir con el ego aquí, el orgullo que esté dominando, pues miren, no va a pasar mucho en nuestra salud espiritual favorable. Por el contrario, se seguirá enfermo espiritualmente. Y entonces, el apóstol Pablo allí en ese contexto le aclara esos puntos relacionados a su comportamiento, y ahí está, usted puede ver más en esos versos 17 al 22. Les deja saber que no puede aplaudir ese comportamiento de divisiones, ese egoísmo, esa insensibilidad, y adelantándose a comer en el proceso, fomentando las divisiones. Aquí debemos ser gente que promueve la unidad. En la iglesia se promueve la unidad. Y en broma por ahí a veces dice, ¿verdad? Aquí estamos los mangoneados. Hasta ese grupo tiene que desaparecer. No lo deben mangonear. Sí, ¿verdad? Esa oposición entre nosotros la entendemos. Pero me entiende, amada iglesia, el Señor quiere una iglesia unida. Jesús oró por sus discípulos unidos. Un pueblo unido. El Señor, y miren, Él nos da el ejemplo. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan en unidad. Esa es la iglesia. La iglesia debe estar unida. Que no me gusta el color azul y a ti sí, pues te sigo amando. Porque, ¿verdad? También tenemos esas preferencias. En lo que va la palabra de Dios, tenemos que tener una mente común. Eso yo lo acepto. Eso yo no lo acepto. El Señor dice que amemos, algunos aceptan eso, pero hay otros que dicen, eso no me parece. Bueno, pues allí tenemos que estar de común acuerdo, porque si somos personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo, esta es la palabra, este es el cambio, esta es la regla de vida, esta es la regla para el comportamiento del creyente, y no lo podemos rechazar porque es la palabra viva y eficaz del Señor para nuestras vidas. Entonces les deja saber que no los pueden aplaudir. Y lo próximo sería examinarse personalmente y así apreciar la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Debemos aprender a apreciarnos unos a otros porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que vas a rechazar a uno del cuerpo de Cristo? No puedes, no debes. Es el cuerpo de Cristo. Está haciendo en contra de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para fundar su iglesia, para tener una iglesia unida. Te estás oponiendo a la oración de Jesús. Tú debes ser parte, tú y yo somos parte de esa respuesta
de la oración del Señor. Somos una iglesia, nos amamos unos a otros, damos testimonio de ese amor de Dios en nosotros. Y Él vuelve a enfatizar y dice que el que coma y beba indignamente sin discernir lo que hace en relación con el cuerpo del Señor, atrae juicio para sí. Y esto, damas y caballeros, es algo serio, porque a veces pensamos que no va a llegar. A veces queremos seguir vidas diciendo que Cristo está en nosotros, pero vivimos vidas como si Cristo no estuviera en nosotros. Pero eventualmente el juicio ha de llegar, y esto no para que se asuste, sino porque es lo que dice la palabra de Dios, y esta es la enseñanza que trae el apóstol Pablo, y es la que nos ayuda a corregir, porque esa es la palabra de Dios, es útil para enseñar, redarguir, nos convence que estamos errados, pero también nos ayuda y nos corrige. Ahora, también él habla de discernir. ¿Qué es discernir? Cuando hablamos de discernir, significa separar, discriminar, significa distinguir, amada iglesia. O sea, debemos distinguir entre, o sea, lo del mundo, como se hacen las cosas en el mundo, es diferente a como se hacen en la iglesia. Hay que distinguir eso. Hay que discernir. ¿Cómo es que vamos a hacer igual que el mundo? El mundo hace sus fiestas y en esas fiestas algunas de ellas se emborrachan, pero eso no es para la iglesia. La iglesia, porque habla de una fiesta ágape. Hay que entender lo que es ágape. Si tú me invitas a una fiesta de amor, pero amor como el mundo lo ve, será otro tipo de fiesta. Pero cuando tú me invitas a un banquete de amor ágape, eso es diferente. Eso es amarse unos a otros. Eso es tener las cosas en común. Eso es tener la misma palabra que nos dirige. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es diferente. Y entonces él le habla también de discernir, de distinguir para evitar el juicio, porque cuando distinguimos, discernimos, cuando sabemos la diferencia y cuando hacemos lo que agrada a Dios, entonces evitamos el juicio. Pero cuando a sabiendas sabemos que eso está mal hecho y lo seguimos haciendo, atraemos el juicio de Dios. Entonces, ¿qué representa el pan y la copa? ¿Cuál fue el costo que el Señor pagó? O sea, entregó su propio cuerpo. El cuerpo de Cristo fue, mire, le metieron latigazo, lo castigaron, cargó esa cruz pesada, lo crucificaron, derramó su sangre, preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. Oiga, debemos súper apreciar lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y la respuesta a estas preguntas tienen que ver con discernir. Sí, porque si tú sabes lo que significa el pan y la copa y cuál fue el costo que el Señor pagó, esto te va a hacer ver de manera diferente la cena del Señor, o por lo menos en aquel tiempo les haría ver diferente a aquellos hermanos, ¿verdad? Y el problema del desorden está relacionado con que no se dio el debido respeto a lo que representaba el pan y la copa, y en consecuencia, ¿qué era lo que estaban haciendo? Estaban rechazando a los miembros, particularmente aquellos que tenían escasos recursos, lo rechazaban. O sea que estaban rechazando parte del cuerpo de Cristo, pero en el proceso, ¿saben qué hicieron? Estaban rechazando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estaban rechazando su muerte, su resurrección, porque Él entregó su vida por la iglesia. Y esto estaban haciendo estos hermanos. Esto debía ser un acto en memoria del Señor. Resultó ser un rechazo a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dicho comportamiento lo que hacía era atraía juicio de Dios. La acción merecía el juicio de Dios, y dicho comportamiento también traería consecuencias severas, y allí las nombra. Por ejemplo, muchos enfermos. A veces estamos enfermos espiritualmente, ¿verdad? Y no quiero que diga, bueno, pues, ¿será que estoy enfermo porque estoy enfermo espiritualmente? Bueno, puede ser también, pero es algo que usted tiene que hablar con Dios.
Es algo que usted tiene que discernir. Pero también muchos débiles. A veces está débil espiritualmente. Porque no solamente que no discernimos la cena del Señor, sino que no discernimos lo que hacemos para Dios. Y creemos que lo podemos hacer como queramos, a nuestra manera. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios, es a la manera de Jesús, es a la manera del Espíritu Santo. Y dicho comportamiento, eso era lo que iba a traer estas consecuencias. Muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen, y aquí este duermen se define también como muertos. Hay 3 definiciones para los que duermen, ¿verdad? Está el sueño natural, está la inactividad moral y espiritual, o sea, cuando moralmente y espiritualmente también estamos muertos. Habla la palabra muertos en delitos y pecados, y está esta de la muerte física también, y esta fue la que Pablo se refiere aquí, es la que se refiere aquí en 1 Corintios 11:30. Así que antes de participar de la cena del Señor, era mejor, era menester que cada uno se probara a sí mismo, que se examinase qué actitudes estaban teniendo en el banquete agrio, entre comillas. ¿Qué actitud estaban teniendo hacia los pobres en la congregación? Aquí el apóstol Pablo, y ya con esto casi cerrando, 1 Corintios 11:31 y 32, él dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por Él. Aquí esta palabra también, examinarse, es una palabra clave, amada iglesia. Examinarse también está asociado con discernir. Para el caso son sinónimos, pues ambas significan separar. No debe ser ignorado, amada iglesia. Prestemos atención. Hay repetición aquí de combinación de discernir y examinar. En un lado dice discernir, en otro dice examines, que se examinen, para evitar incurrir en faltas contra los miembros de la congregación, pero también contra Cristo. Porque cuando cometemos falta contra el miembro del cuerpo de Cristo, que es usted, ¿sabe qué? También estamos incurriendo en falta contra Jesucristo. Por eso es que es importante, amada iglesia, cuando suben situaciones entre nosotros, que las resolvamos como Dios dice que las resolvamos. Porque si seguimos insistiendo, no lo voy a hacer, usted está inquiriendo, ¿verdad? Está trayendo juicio para sí. Por eso examinarse. El pan y la copa representaban un mandamiento, representan un mandamiento, un sacrificio y un nuevo pacto dado por el Señor. O sea que se requería, que se debía tomar con la seriedad que había que tomar. Y por lo tanto, cada uno debía examinarse antes de tomar. Si se hubiesen examinado, aquí les está diciendo, entonces evitarían las consecuencias trágicas de enfermedad, debilidad e incluso la muerte. Vea todo lo profundo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a la iglesia. Bueno, y el haber sido sometidos al juicio también, esto que estaban siendo disciplinados, ¿ves? Porque cuando se nos amonesta, cuando se nos llama ¿verdad? A dar cuentas, algo también de lo que va a ocurrir es la disciplina. Y acá yo he notado, ¿verdad? En iglesias en Estados Unidos, que hay personas que son sometidos a disciplina, ¿y qué hacen? En vez de obedecer, en vez de someterse a la disciplina, se van de las iglesias. Entonces, igual están rechazando el cuerpo de Cristo, la iglesia, esa iglesia local, pero al mismo tiempo están rechazando lo que Cristo nos dijo que hiciésemos. ¿Verdad? Y por eso, cuando hay pastores que buscamos problemas, cuando ponemos en disciplina a una persona, hay personas que no entienden, le parece mal, la cogen contra el pastor, ya el pastor es el enemigo. Antes era
una persona que apreciaban, pero ahora porque puso a alguien en disciplina, pues ya lo tachamos de la lista. Y entonces también, ¿qué hacemos? Atraemos juicio para nosotros porque nos vamos en contra del cuerpo de Cristo, porque si usted no lo sabía, también el pastor es parte del cuerpo de Cristo. Sí, así es. Ahora, habla de castigados, ¿verdad? Denota primariamente instruir a niños sugiriendo la idea más amplia de educación. Así que noten, antes de cualquier disciplina, ¿qué es lo que se hace? Se instruye, se deja saber. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí, lo está instruyendo. Porque después que usted sabe, viene la disciplina, pues viene la disciplina porque no se está haciendo como Dios dice. Se quiere insistir haciéndolo como a nosotros nos parece, o como a nosotros supuestamente nos trae mayor placer. Note el contexto, el banquete de amor, y allí se olvidaban de los pobres y ellos tenían sus fiestas, su comida, comían en exceso y hasta llegaban a beber licor a tal punto que los embriagaba. También, amada iglesia, entonces, mediante la acción de la corrección de la palabra, o sea, esto tiene que ver con esta parte de la disciplina, se llega a la corrección por medio de la palabra de Dios, reprendiendo, exhortando. Eso es lo que Pablo hace, eso es lo que nos dice en 2 Timoteo 3:16. La palabra del Señor es útil para enseñar, redarguir, corregir. No lo podemos ignorar, porque la iglesia no es un club social. Ellos hacían su banquete de amor y actuaban como si fueran un club social de los ricos. Se olvidaban de los pobres. Los pobres tenían necesidad. Bien, cuando se discierne, cuando se examina y se juzgan sus propias acciones, se pueden tomar decisiones que dan la reverencia a Dios, que rinden la reverencia, el respeto que merecía la cena del Señor, y además podían evitar el juicio de Dios. Voy a cerrar entonces con la aplicación. Amada iglesia, la iglesia de Corinto tenía varias áreas en las cuales necesitaban ser instruidos. Si usted se fija, cuando usted lee esa primera carta a los Corintios, se va a dar cuenta que definitivamente el apóstol Pablo les instruyó. El apóstol Pablo les dio guía. Sus problemas abarcaban divisiones, inmoralidad sexual, litigios en los tribunales de los inconversos, abuso y mal uso de los dones, las divisiones, el desorden de la cena del Señor. En el presente, las iglesias de hoy tienen también áreas en las cuales necesitamos ser instruidos. Por eso el clamor, amada iglesia, procure estar presente en los estudios bíblicos, procure estar presente, pero procure también tener sus devocionales personales. En la clase de discipulado, allí para cada día, tienen una sección devocional cada día. Ustedes que están en la clase de discipulado, siempre revisen esa sección, tengan su devocional, lean la palabra, porque todo esto nos va a dar guía, nos va a dar luz, nos va a dar el consejo que necesitamos seguir para honrar a Dios, para darle la gloria y la honra. ¿No es eso lo que queremos hacer? Queremos dar la honra y la gloria al Señor, pues eso es. En la iglesia hoy día también necesitamos áreas que debemos ser instruidos y aconsejados. Recibamos el consejo, recibamos la guía, recibamos la luz. Estemos atentos a esas diferentes áreas que se pudieran o que estamos fallando para ayudar, para instruir. Vamos a dejarnos instruir, ¿verdad? Vamos a dejarnos corregir también, corregir en aquello que se necesita que seamos corregidos. Incluso de ser necesario, también lo que hacemos es buscamos ayuda, ¿no? Y la idea de compartir este banquete de amor, esta comida común, llamada ágape, definitivamente es admirable.
Lo que no es admirable cuando se quiere corromper lo del Señor. Entonces, mientras nos amamos unos a otros, amada iglesia, también entendamos que hay diferentes necesidades en nosotros. Alguno puede ser que necesita una visita, alguno puede ser que necesita una ayuda en X área, etc. Pero eso también es la iglesia. Y también otra área que necesitamos urgente ayuda es eso de los consejos sabios que vienen de la poderosa palabra de Dios y claro, instrumentos que el Señor usa para darnos esos consejos. El objetivo de este ágape era mostrar amor y unidad entre los cristianos, pero noten, el problema surgió que en vez de ser unidad y amor entre los cristianos, lo que ocurrió fue división y división también de clases económicas. Sí, como iglesia debemos mostrar amor, debemos estar unidos en Cristo y el problema surgió cuando se corrompió. Amada iglesia, por favor, preservemos lo de Dios, cuidemos lo de Dios, no permitamos que se corrompa en el nombre de Jesús. Y en este punto también, las congregaciones de hoy debemos prestar el debido cuidado para evitar corromper los santos. Dios bendiga su palabra.